Bienvenidos a otro podcast de Durangos 21, en donde estaremos hablando ahora sí que sin filtros, como dice ella, con la senadora Margarita Valdés. Emanuel. Así es, toda una universitaria que destacó en 2010 por aquella lucha que dio sobre la autonomía de la Universidad Juárez del Estado de Durango, y pues en esta ocasión tenemos a la senadora Margarita Valdés. Gracias, Emanuel, gracias, Nancy. Un gusto de veras estar aquí en este espacio para platicar sin filtros, efectivamente, sin tapujos, sin censura, porque los conozco a ambos y sé que lo podemos hacer libremente. Y sobre todo, aquí lo que queremos es conocer a la persona. Conocemos su trayectoria política, su trayectoria en la UGED, pero queremos conocer un poco más de Margarita. ¿En dónde nació? Nací aquí en la ciudad de Durango, muy cerquita de aquí en la calle de Mascareñas. En aquel entonces fue la primera clínica, la primera centro de salud, donde el sistema de salud que estaba comenzando en este país puso una clínica de maternidad, la maternidad de Mascareñas, donde mi madre, que era una mujer para su época, para su tiempo, muy preparada, era maestra de escuela primaria. Ella estudió muy jovencita con un grupo, como dice el presidente, ¿no? Para ustedes los jóvenes, con un grupo de personas norteamericanas que vinieron a Durango a dar instrucciones de cocina, capacitación en costura, en corte, en el idioma. Aprendieron a escribir a máquina, taquigrafía, y mi madre, muy jovencita, que era de la Colonia Hidalgo, ella viene de los Fragoso de la Colonia Hidalgo, se vino a estudiar con ellos, y ya cuando terminó y aprendió a ser secretaria, como ella dice, si yo no era maestra, como decía, fue a conseguir trabajo al gobierno del estado, ¿a dónde más en aquella época? Y le dijeron, pues de secretaria no hay, pero si quieres te puedes ir de maestra a tal pueblo, a tal rancho. Y se fue acá por nombre de Dios, muy jovencita. Pero le empezó a gustar mucho la lectura, el conocimiento, los libros. Por eso a mí me inculcaron el amor al conocimiento. Y ella, pues como su primera hija la tuvo, pues lo más probable es que haya sido en su casa, como se tenían. Pero su segunda hija, pues como ella ya sabía más, ya estaba más ilustrada. Dijo, no, yo me tengo que ir a una clínica con los médicos. Y yo me fui a... Sí, ¿Fue usted la segunda hija? La segunda hija. ¿De cuántos? De 3, pero mi hermana es mayorcita que yo, toda una generación, lo cual es bueno en muchos aspectos, pues porque así yo tuve dobles mamás. ¿Su madre cómo se llamaba? Soledad Martínez. Y ahora los papeles, después de que ella falleció hace casi, ya a los 6 años, decíamos, qué Cholita, porque siempre fue la maestra Chole o Cholita, pero dejó documentos como Soledad Martínez Fragoso, Soledad Martínez de Valdés, cuando enviudó fue Soledad Martínez viuda de Valdés. Decíamos, bueno, pues aquí cuál fue el documento oficial, el válido, pues tuvimos que arreglar todos los documentos, pero Soledad Martínez Fragoso, de la Colonia Hidalgo. Mi padre, Mónico Valdés Tinoco, él era de San José del Molino, también cerquita. Está la Colonia Hidalgo, luego se pasa a la labor de Guadalupe, lo que era la hacienda de entonces, y luego está el ejido San José del Molino, del cual actualmente yo soy ejidataria. Me pasó el derecho del campo mi padre, y de él aprendí. Él no, fíjense, a diferencia de mi mamá, que le gustaba leer y leer y leer, a mi papá no tuvo la oportunidad de aprender a leer ni escribir, como fue en aquella época posrevolucionaria, pero él amaba la tierra. Él le gustaba sembrar el frijol y el maíz, él le gustaban sus vacas. Las chivas no les gustaban mucho, pero las vacas sí. Inclusive les llegó a poner nombre a las vacas, las quería mucho sus vacas, sí. Y que la pinta y que la cuernos chueca y que esto y que el otro. Y de él aprendí a andar en las causas de los más desprotegidos, de los más desvalidos. ¿Usted siembra? No. O sea, digo, porque decía que tiene... que tengo el derecho al ejido al agostadero.
Aquí, cuando mi padre se nos fue, pues mi sobrino mayor era el que estaba estudiando en Chapingo. Okay. Y entonces dijimos, pues no tenemos otra cosa que hacer más que regrese el chapinguero para que nos diga qué hacer, ¿Qué hacer aquí con la esta tierra? tierrita, ¿verdad? Entonces, mientras mi hermana y yo nos organizamos, ella empezó a hacerse cargo de la parcela, de la milpa, sin sembrar, pero nos dejó mi padre muchos membrillos, muchos duraznos, moras, entonces pues con eso teníamos, y para empezar a llevar a los más chicos. Y yo, el derecho elegido, empecé a tener más contacto con los ejidatarios y les di el derecho de que sin ser yo la que iba a andar, les dejé las vacas de mi papá y les dije, pues ahí vamos viendo. Pero actualmente el que siembra es mi sobrino. Y no les va muy bien, ¿eh? El campo está pues ahorita muy el campo deteriorado, está muy deteriorado. Nada más son 2 hermanas, nada y más. Mi hermano, Y su Francisco hermano, Javier, sí, sí, también a él le tocó tener doble mamá por la diferencia de edades, ¿verdad? ¿Cuántos se llevan? ¿Cuántos años? Mi hermana me lleva a mí casi 10 años, casi, no los 10. Y yo le llevo a mi hermano, yo creo que algunos 12, 14 años. Sí. Pues siempre. Es que mi papá era bracero después. Entonces regresaba, se iba y luego regresaba. Sí, se iba fue de los primeros braceros que hubo en aquel entonces. Ahora para los jóvenes son los indocumentados o documentados, depende de cómo se vayan. En aquel entonces fueron a Estados Unidos muchos hombres jovenzones con un convenio que hizo México con Estados Unidos. Los hombres de Estados Unidos andaban en la guerra o en la posguerra y los hombres mexicanos mano de obra, sobre todo en el campo. Y mi papá se fue. Y él fue un muy buen bracero. Nunca, como ahora se van y nunca vuelven, nunca regresan. Cuidó de su familia y cada vez que regresaba, me acuerdo que una de las últimas veces que regresó con una muñeca. ¿Verdad? Entonces dice uno, no, pues claro está que también mandaba para comprarle estufa. ¿Para usted? Claro. ¿Para usted la muñeca para mí, sí. Entonces, ahí está la güera todavía ahí guardadita, ¿verdad? Entonces son muy buenos recuerdos que yo decía, bueno. Logró la pensión, ya ven cómo no. Mi papá falleció cuando luego empezó el problema de los braceros, precisamente. Ya no nos tocó. Tengo su pasaporte de aquel entonces guardado, pero ya no le tocó. Y ahora que sí, sigue el problema de los braceros, ¿sí? Yo sé que estamos hablando de mí, pero ese es un problema serio y la gente debe de saber que sí se entregó ese dinero al gobierno federal de los braceros, el seguro, y se quedó por allá, ¿eh? Se quedó ahí perdido. Ahora siendo senadoras, ahí se quedó entre los funcionarios de muy alto nivel. Senadora, ¿quién, su papá o su mamá, quién le influyó más? ¿Quién le marcó más? Para ser como en soy. La vida, sí, en la vida, sí. Se me hace que la mamá. ¿Verdad? No. Yo creo que a ambos. Fue una mezcla en donde ese amor por el conocimiento, yo quiero saber, y el saber que, bueno, pues unos tenemos libros, pero otros no tienen ni qué comer, fue esa mezcolanza. Y se los puedo explicar. Cuando yo empecé a juntarme en forma muy adolescente, joven, con los Rojillos aquí en Durango, tuvimos un muy buen tutor que fue el doctor Santiago Fierro, padre del doctor Santiago Fierro, que actualmente también milita en izquierda, y Alejandro Gascón Mercado. Alejandro Gascón Mercado, que era de los muy de izquierda en aquella época, fundador del Partido Popular Socialista, alumnos, pupilos de Vicente Lombardo Toledano. Me empecé a juntar con ellos siendo yo una adolescente que mi madre se le ocurrió poner en uno de los colegios más exclusivos de aquel entonces, que fue el Colegio Sor Juana Inés de la Cruz. Entonces, ¿quién influyó más entre un papá campesino, una madre estudiosa y un colegio de religiosas en la adolescencia donde a veces todo lo que le dicen no es verdad? Y mi relación con la gente muy de izquierda de aquí de Durango, que influyó, pues yo digo que todos, como me decía Alejandro, por eso eres como eres, porque se hizo Alejandro Gascón una mezcolanza, y así saliste, ¿verdad? Y con la edad me he hecho, como diría la gente, más peor. Sí, cuando uno es adolescente empiezas a extrañar por qué son así las cosas, cuando empiezas a darte cuenta el por qué
esas diferencias, dice uno, bueno, es que algo pasa, se lo empiezan a uno a explicar, pero ya ahora, la época de universitaria, pues yo ya no tenía temores de decir las cosas como las siento, como las pienso, porque afortunadamente soy jubilada del Seguro Social, entonces bendito Seguro Social, de que bueno, no dependo ya económicamente de nadie, mi familia ya está grande y hace que actualmente yo sea sincera y honesta primero conmigo y luego al decir las cosas. Doctora, pero y entonces, dice usted que estudió en el Sor Juana. ¿Eso fue primaria, secundaria o qué? ¿Cómo fueron sus estudios? Esa es otra historia. Nos fuimos a vivir porque a mi papá en aquel entonces les dieron a todos los burócratas, porque lo de que anduvo de bracero, vino ya la familia necesitaba a su papá, ya queríamos al papá, y consiguió trabajo en lo que era la Secretaría de Recursos Humanos, ahora la SADER, o SADER, depende, las Secretarías de Agricultura. Y en aquel entonces les repartieron terrenos a los burócratas. Y a mi papá le dieron su terreno en la colonia burócrata, ahí donde está el parquecito, donde estaba hace mucho tiempo los hermanos Arrieta, la glorieta de los hermanos Arrieta, que los quitaron y se los trajeron para acá. Ahí enfrente hay un parquecito. Y ahí, en ese rumbo, ahí mis padres construyeron su casita. Nos fuimos con la obra negra, como yo les digo ahora a los muchachos, a los nietos, no, hombre, les digo, si esta casa está cambiada. Lo único, cuando nosotros nos cambiamos, lo único que había era una cortina en el baño, una sábana, para meterse uno a bañar. No había más piso, más nada. Y después entré a la escuela 21, la que está enfrente del Panteón. Mi madre ahí empezó a dar, de la escuela 20... y de la escuela 8 que empezó, ¿verdad? Que yo tengo conocimiento porque escuelas anduvo mi mamá, se fue a la 21. Y ahí en la 20, porque nos cambiamos a la casa de burócrata, y yo empecé en la anexa. Mi primaria empezó en la anexa. Mi kinder empezó en el primer kinder que hubo aquí en Durango, en la escuela 20, y que mi maestra de kinder fue la maestra Aurelia Espinosa. Si ustedes no se acuerdan, con ella fue una de las primeras mujeres políticas muy del PRI, diputada y demás aquí en Durango. Entonces dice, ¿quién influyó más? No, pues muchas cosas. La maestra Aurelia Espinosa, era yo la única niña. Después del colegio McDonald, que estuve en la guardería, de las primeras guarderías aquí en Durango, mi mamá trabajaba, pues tuvo que llevar a la niña a la guardería. Yo le decía de broma a mi mamá, no le gustaba la broma. Ande, mamá, usted bien chiquitita me dejó, a los 2 meses se fue y ahí me dejó con una señora, una prima que me cuidaba. Si no te dejo, pierdo mi plaza de maestra. Si todo el mundo quería ser maestra, te tuve que dejar, me decía. No, y como es uno de hijo de que, qué bárbara, Cholita, me dejó. Luego ya cuando no me cuidó nadie, me puso en la primera guardería, que fue la del McDonald's, todavía está el McDonald's aquí en Durango. Y de ahí yo ya no quería ir a la guardería. Por eso les digo que siempre he sido así. Y mi mamá decía, ¿por qué no quieres ir a la guardería? Rebeldona. Porque me duermen a fuerza, mamá. Yo no me quiero dormir, le decía, ¿verdad? No me quiero dormir. Y ahí nos dormían a todos por parejo, con sueño o sin sueño. Me llevó a la escuela 20, que era de niños. Y ella era maestra de la 20. Entonces le dijo a la maestra Petra Vázquez, que era la directora, ande, pues Margarita ya no quiere ir a la guardería. Pues tráetela, que le dijo la maestra Petra Vázquez, para que aquí, que la metan al kinder. Eran de los primeros kinders. Era la única niña, yo en el grupo de hombrecitos, era la única niña. Pues la maestra Aurelia Espinosa, en una de las fiestas infantiles se le ocurrió poner de bailable la negrita cucurumbe. Sí. ¿Verdad? La negrita cucurumbe. Me embadurnaron, yo no sé de qué, pero me pusieron negrita. Me pusieron mi falda roja de bolitas blancas y nunca se me va a olvidar, ¿verdad? Descalza yo. Para empezar, descalza, fue muy novedosa la negra. Pero lo que era peor es que todos los niños del salón bailando ahí alrededor. Pues ya, caramba, la negrita. Pero pues era la única niña que tocaba ese rol.
Que hoy hubiesen censurado muchísimo que lo hubieran maquillado de negra, ¿verdad? De negro, ¿no? O sea, me habían dicho que es eso, ¿verdad? Sí. O de... Se está burlando o de usted sexista, ¿no? Con la única mujer ahí bailoteando, sí. ¿verdad? No, entonces fue una temporada agradable. Mi infancia fue agradable dentro de las carencias medidas y todo lo demás. Yo tengo puros recuerdos buenos, agradables. No puedo decir, ay, es que un día me encerraron en lo oscuro por portarme mal. No. Muy, muy agradable. Y en cuestión de su familia, sus hijos, ¿cuántos hijos Tengo un hijo. Tiene un hijo. Tengo un hijo, me empecé a juntar muy adolescente con los rojillos comunistas, ¿sí? Siendo del Sor Juana. Ajá. Siendo el Sor Juana yo. Entonces me dicen, ¿terminaste en el Sor Juana? No, me salí, me fui a la prepa nocturna de la Universidad de Juárez, porque yo quería andar en la rebeldía. Ahí conocí a un vecino que yo no lo había conocido, pero que era mi vecino de toda una vida, que era César Navarro Gallegos, el famoso chicharo aquí en Durango. Venía él recién egresado de una normal rural de San Marcos. Entonces, Zacatecas. De Zacatecas. Rojillo. Ya anda, ya en otro lado. No puedo decir que en el cielo porque él era bien ateo, ¿verdad? Pues no se me vaya a enojar. Pero él anda en otro lado. Pero él sí era comunista. Un hombre muy preparado, con mucho conocimiento, con mucha sabiduría en la economía política o en la política económica. Y ahí fue donde también me empecé a enchuecar. Y nos conocimos siendo yo muy joven, pero cuando yo iba a cumplir 21 años, terminando mi carrera de medicina, tuve a Pavel, y es el único hijo que tuve y con él me quedé, pero pues con ese tiene uno. Que dice ya, con ese. Con ese, ¿verdad? Y tengo muy buena relación con Pavel, muy, muy buena relación. ¿Por qué le puse Pavel? Fue de los primeros Pavel que hubo aquí en Durango y probablemente en México. Después salió aquel futbolista Pavel Pardo, si no me equivoco, ¿verdad? Sí. Y bueno, ya son dos, pero luego salió otro, ya son tres. Ya va. Empecé a leer, seguí leyendo. Mis primeros libros que leí fueron los de Julio Verne. Me impresionó mucho Miguel Strogoff. Me impresionó mucho de La Tierra a la Luna, porque eran libros muy prácticos para... Yo los sigo recomendando para los niños y demás. Pero luego ya adolescente leí Así se templó el acero. Y el protagonista se llama en ese libro Pavel, ¿verdad? Okay. Y ese libro de veras... se trata de lo que batalla la gente para salir adelante en las guerras, en la miseria, en la pobreza. Y yo pues siempre dije, cuando yo tenga un hijo se va a llamar Pavel. Se le quedó. Y sí la dejaron que le pusiera. El papá César, pues como que, fíjate, a pesar de ser bien rojillo, como que no estaba muy convencido. ¿No? Pero dijo, pues pone otro nombre. Le dije, pues le pongo el César. No me gusta el César. Y él sugirió Leonardo. Y Pavel se llama Pavel Leonardo. Pero tiene otro nombre. ¿Pavel Leonardo? Bueno, pero es que les digo, bueno, pues total que César siempre me dijo, Pavel no se va a bautizar nunca, güey. Pavel no va a ser bautizado con esos ritos y demás. Pero luego mi mamá y mi papá, ¿verdad? Pues cómo que no lo vas a bautizar al muchacho, ¿verdad? Pues, ¿verdad? No, y ahí andaba usted ahí mediando entre... ¿Verdad? Pues total que un día les dije, pues lleguen ustedes un día a misa, hombre chiquito, ¿verdad? Pues llegan con él lo que quieran, ¿verdad? Pero que no se entere su papá. Sí. Pues total que ya cuando regresaron, el error fue que llevaron a todos los nietos. Ese fue el error, ¿verdad? Y que ahí estaban. Y que el padre dijo, ¿cómo se va a llamar el niño? Pavel Leonardo. Y que el padre volteó y los vio. ¿Qué? Sí, pues. Pavel Leonardo. No, que a la hora que le echó el agua dijo José Leonardo. Entonces Pavel tiene aparte el José. Le dije, está bien. Y ahora ya grande le digo, mira, cuando se te ofrezca, eres José Navarro. No hay problema. No, el papá después se enteró, tiempo después. Sí se enteró. Pues no, ya se imaginarán que drama. Pero después ya lo superó. Ya. Pavel y ya nunca se anduvo acordando con que que era José. Que era José. Entonces, les digo que ha sido una vida de experiencias. Cuando la pregunta muy interesante, ¿quién influyó más? Pues muchas cosas influyeron. Muchas cosas, no puedo decir, es que mi papá era así y fue así. Mi mamá era así. No.
fueron muchas circunstancias, las maestras, el ambiente académico de maestros, ahí aprendía que los sindicatos son importantes. Mi mamá era sindicalista y había que ir el 1 de mayo al desfile, pues llevaba la muchachilla de la mano. Mi papá era sindicalista de recursos hidráulicos. El padre de mi hijo pues era muy, no exagero cuando decir así, muy comunista. Ya él en sus tiempos libres, él anduvo con Marcos allá en Chiapas, ¿verdad? Él se fue temporadas allá y allá estaba a gusto. En ese movimiento. Pero yo ya no. No, yo ya me había hecho más tranquila. Lo dejé que se fuera. Sí. ¿Verdad? Yo tenía un hijo que navegar, que cuidar, que proteger, ¿sí? ¿Y cómo entra, bueno, yo recuerdo y hasta la fecha dicen, entrar a la universidad, que es dificilísimo. ¿A trabajar o a estudiar? A trabajar, ya como trabajadora, que mira, tiene que estar en la banca no sé qué tanto tiempo. ¿Usted cómo fue su experiencia? A estudiar, en aquel entonces, cuando yo entré a la Facultad de Medicina, que salí de la prepa, tenía no poquito tiempo, pero López Portillo quería reivindicar al gobierno del país con la juventud y empezó a abrir las universidades. La UAM Xochimilco y esa, ¿verdad? Se abrió porque él decía, pues a la escuela todo mundo, y sobre todo los jóvenes, que en el 68 se había hecho el matadero de jóvenes y la gente ni perdón ni olvido, hasta la fecha no se nos olvida. Entonces, a la universidad como estudiante entré fácilmente. Inclusive fui de las generaciones más grandes en la facultad, que antes era escuela de 300 alumnos. ¿Cuándo se ve ahorita? No, ahorita 30 y ya están sufriendo, ¿verdad? Ya. Entonces entramos, claro, hasta que salimos 110, 120. O sea, yo estoy convencida que solito se va haciendo la criba. Pero como trabajadora de la facultad, como maestra de la facultad, mi hermana, cuando yo salí de la Facultad de Medicina, era directora de la Facultad de Enfermería y Obstetricia, que en aquel entonces era escuela. Yo terminé, estaba haciendo ya mi internado, cuando un maestro, que es médico actualmente, pidió un permiso, una licencia, de repente de un día para otro, por X circunstancia, y se le estaba quedando solo el grupo a mi hermana, y me dijo, échame la mano, era una clase de economía social en enfermería. Le dije, pues es lo que a mí me gusta. Pero antes de eso dice uno, ¿cómo así tan de repente ser maestra? No se les olvide que mi mamá era maestra. ¿Qué traía? No, hombre, es que nomás no hallaban dónde dejar a la muchachilla, ya iba con la mamá a las clases. Entonces a mí me tocó hacer 10 veces quinto, 10 veces sexto, pues porque ahí tenía que... Ahí, entonces se lo sabe. Mi mamá era Tauro. Entonces imagínense, maestra, Tauro, de rancho y demás. Pues bien. Influyó mucho mi madre, muy disciplinada, ¿no? Ahí se sienta y hasta que termina la tarea me voltea a ver, así de simple, ¿verdad? Entonces yo ahí estaba haciendo la tarea y hasta que se aprende el resumen de historia, o sea, se levanta. Entonces ahí estuve yo mucho en convivencia con lo que era la maestra, la docencia, la enseñanza. Me tocó ver cuando la maestra, mi mamá, se enojaba porque los muchachos hacían mucho ruido. Tenía siempre tuvo grupos de puros hombres, siempre. Y cuando los sacaba del salón, a mí ya no me tocó esa época como maestra de andar sacando a nadie de la clase, pero ella sí, o cuando los ponía en el rincón. No, que eso ya pues era. No, ahora es antipedagógico. ¿En qué año empezó en la universidad? En la universidad terminé mi carrera. Pavel nació en el 70. Sí, 78, ¿no? Ya lo estoy haciendo muy viejo. El 78 y no, ya voy a estar como las mamás, ya, ¿verdad? No, ya se me... Yo hice servicio social en Canatlán cuando Pavel tenía 2 años. En el 70. No, porque... No, ya, ay, cara, ya voy a tener que ir a comprar. Hijo, ¿cuántos años tienes? Sí, Pavel. Sí. No, yo terminé la carrera en el 78. Que fue cuando Pavel nació, que yo estaba haciendo el internado, sí. Estuvimos 2 años en Canatlán haciendo el servicio social y él se fue conmigo. La pregunta era... ¿En qué año? ¿En qué año entré a la universidad? Sí. Como en el 80. Como en el 80. Como en el 80. Entonces es más o menos compañero del rector Rubén
Rubén Solís. Más o menos. Oiga, él estaba en la a ver, FECA una dando pregunta clases. así, pero... ¿Que amerita tomar café? Sí, yo creo que sí. ¿A usted también le llega ese aguinaldo tan jugoso como el que recibe el señor rector? Otro traguito, para que se le vaya. Miren, en el Seguro Social, los aguinaldos y las prestaciones son, voy a usar la palabra, jugosas, porque fueron sindicatos que crecieron cuando los sindicatos tenían todo a su alcance. Uh-huh. En el Seguro Social, tener un aguinaldo creo que es el que más días tiene en comparación con otros. Es muy bueno, es muy buen aguinaldo. Más si llegas temprano, tienes prestaciones. Claro está que si llegas tarde te las quitan. Les va bien. Vas haciendo antigüedad y vas teniendo más días de vacaciones, a tal grado de que llega, ya cuando estás para jubilarte, puedes salir de vacaciones en diciembre, en julio y en septiembre. 3 periodos vacacionales grandecitos, ¿sí? En la universidad es algo parecido. Las universidades tuvieron su auge por una reivindicación social, Emanuel, ¿sí? Habían tenido la juventud, ya para no utilizar más calificativos, la habían asesinado. Generación tras generación había sido asesinada por los regímenes tan tremendos que había. Por lo tanto, había que darles a las universidades espacio y se crean y se les permite hacer sindicatos y demás. En la universidad se va aumentando la antigüedad, ¿sí? Y con la antigüedad vas ganando más dinero. Pero ahí también ya ahorita es una universidad que pues cada año estamos de que se alcanza. Siempre ha sido así. Entonces sí, pueden seguir. Entonces, a lo que me refiero de lo jugoso de los aguinaldos, sí. Va uno trabajando más, no es lo mismo tener 3 años dando clases que tener 30. Ya cuenta. Pero además, en la universidad, en el seguro no. Si eres burrillo, no demás. Pero en la universidad, las maestrías, los doctorados, los estudios te van dando puntuación y te van haciendo que tengas un mejor ingreso. Luego, los apoyos que también hubo por parte de los gobiernos federales del fomento a los sistemas de investigación y demás, ya te dan más dinero. Si eres director o has sido jefe o algo, ya te toca más dinero, ¿sí? Entonces, el que le llegue a uno el aguinaldo de un modo o de otro, depende de tu trayectoria académica y de tu trabajo, ¿sí? Así pues bueno, simple. pues y la universidad, la universidad, que siempre ha sido pobrecita, sí. Pero puede sostener esos aguinaldos. Pues bueno, ya nos vamos. Sería tema para otra plática. Para la otra las instituciones volvemos. Laborales, como el Seguro Social, como la universidad, que sería un tema muy importante. Muy importante, sobre todo que da mucha luz a que la gente diga, bueno, ¿por qué ganan tanto o por qué no ganan tanto, verdad? Sí. Porque aquí podríamos poner, ¿por qué en las maquilas nomás ganan 900 pesos a la semana? Es lo que hay que decir. Bueno, ese es el contraste. Pero van a salir. Yo pienso que los mexicanos podemos salir bien en todos los aspectos. Pues muchas gracias por habernos acompañado y ahora sí que para que el público conozca una pincelada de lo que viene siendo la persona se los agradezco. De la senadora Emanuel. Muchas gracias. Gracias por compartir. Gracias, Emanuel, muy amable y buenas tardes a todos y a todas. Gracias.